noche de la ostra. Sobre la arena, el frío y el flujo. Juntos los tres hacen un kilocosmos. La bestia sin nombre y su fuerza infinita. Al respirar arranca el llanto de las piedras, acaricia la hierba, mece el sueño de las carpas, de los langostinos y los cangrejos. A veces los escucho murmurar mientras duermen. Hablan de la luz, de los colores y la noche. ¿Acaso para mí no existe el día? ¿Acaso para mí no existe el tiempo? Así, con los ojos cerrados, todo lo que tengo es la sensación y el sonido del flujo y la noche. Mi único movimiento, la respiración. Mi única voz, el silencio. ¿Será esto lo que me deja ver el agua? Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada de Letraficantes. Y tenemos un gran invitado, estamos de fiesta, porque está con nosotros un pirata llamado Abraham Valenzuela. ¿Cómo estás, Abraham? Arg. Como podemos escuchar, Abraham Valenzuela es un personaje muy poco ortodoxo. O tal vez demasiado ortodoxo. Digamos, sí. Pues para conocer a Abraham, creo que hay que empezar con preguntar ¿quién es Abraham Valenzuela? Pues esa es una pregunta muy sencilla, Cobda. Yo soy un pirata. No vamos a preguntar más allá por nuestra propia seguridad. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Pues yo nací en el Estado de México. Somos vecinos del municipio de Atizapán de Zaragoza. Aquí crecí la mayor parte de mi vida, solamente con un par de brincos ínfimos con otro municipio del Estado de México, que es Villa del Carbón, que era como el lugar de mis vacaciones y hasta la fecha mi lugar feliz, porque es el único lugar verde en el Estado de México, según parece. Y bueno, he estado saltando entre estos dos lugares la mayoría del tiempo. ¿Te gusta? ¿Te gusta Atizapán? No. ¿Por? ¿Por qué es Atizapán? Es difícil hallarse en un lugar tan gris, ¿no? Creo que llega un momento en el que uno empieza a darse cuenta de que no es normal que haya solamente edificios grises a tu alrededor, ¿no? Y sobre todo teniendo el contraste de lo verde de Villa, termina siendo algo en realidad triste, hallar tu existencia limitada a edificios tan lúgubres, ¿no? Entonces, en realidad, Atizapán ha sido más bien como un trampolín para encontrar personas y lugares más interesantes. Realmente es un lugar de paso, no creo que nadie quiera vivir en Atizapán. Pero pues es un lugar entretenido. Pues uno siempre tiene este boom de adrenalina, ¿no? Al cruzar una calle o siempre tiene
la expectación de no saber si voy a ser asaltado el día de hoy o podré regresar a casa con mis 50 pesitos íntegros en mi bolsa. Es un lugar de altas emociones. Además de Villa del Carbón, ¿dónde te gustaría vivir? Ahora mismo tengo proyectado el norte de nuestro país. Dentro de poco me voy a Ensenada, Baja California, que también es un lugar gris de alguna forma, pero por motivos diferentes. Es gris porque la planicie de las carreteras está bastante bien marcada en la geografía de la ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho esta impresión de que si tú miras hacia abajo vas a encontrar el mismo gris de toda la vida, pero apenas levantes un poco de la cabeza te vas a encontrar con un cielo abierto que no está manchado por edificios de más de 2 plantas, lo cual es algo muy raro de encontrar en nuestras latitudes. Además de la calma de una ciudad pequeña y de una comida deliciosa. ¿Y por qué Baja California por sobre otros estados? Mira, en realidad creo que no hay ningún motivo en particular, más allá de que tengo varios amigos muy queridos radicando allá. Definitivamente me gustaría pasar el tiempo con ellos. Y yo no subestimo el valor de la alta gastronomía dentro de la vida de una persona. Creo que es de las cosas que pueden distraernos del sinsentido de vez en cuando. Todo se pasa mejor con un taquito de pescado. Yendo a tu formación académica, tú no empezaste estudiando letras. No. ¿Cómo terminaste en la literatura? Bueno, yo empecé relativamente cerca de la literatura, más o menos a una planta de distancia, porque estudié en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán filosofía, primero. Estuve ahí 2 años, me di cuenta de que detestaba profundamente la filosofía y decidí cambiarme a letras, donde me di cuenta de que detestaba profundamente las letras también. Aunque déjame decirte que en estos últimos meses me he dado cuenta de que mi problema nunca fue ni con la filosofía ni con la literatura. Mi problema siempre fue con la academia, que era la cosa que surcaba ambas y la razón por la cual estoy destinado a fracasar en ambas. ¿No? Porque realmente no soporto la cárcel de la academia, ¿no? El último rato he estado leyendo filosofía de nuevo y me ha gustado mucho. Leer literatura por mi cuenta también me gusta mucho, pero en cuanto está regida por un plan de estudios ya empieza a haber problemas. Entonces, pues esa ha sido la trayectoria. Llegué a plantearme en un momento si valdría la pena estudiar, por ejemplo, artes visuales o artes plásticas o incluso sociología, que son disciplinas en las que me gustaría profundizar, pero me doy cuenta de que el hecho de estudiarla en el sistema escolarizado ya sería una sentencia de fracaso una vez más, ¿no? Entonces yo prefiero evitarlo en la medida de lo posible y limitar mis investigaciones a lo que yo pueda hacer por mis propios medios. Así como lees literatura y escribes literatura, también lees filosofía, pero ¿haces filosofía? Te diría que no, porque todavía no tengo un libro completo de filosofía. Lo más cercano que tengo son ensayos, pero ahorita, con el gran descubrimiento del anarquismo, que fue el último rato en el que he pasado, que tú te ríes, pero la verdad es una de mis grandes aficiones, realmente estoy planteándome escribir algo de filosofía, precisamente de filosofía política, y pues aquí el inconveniente viene a ser el mismo, ¿no? O sea, cómo uno escribe sin salir de la academia, pues uno no termina haciendo filosofía, ¿no? Sería otra cosa de literatura.
Ahora, en cuanto a tu trayectoria literaria y laboral, ¿te has inmiscuido de forma pues seria, digamos, en trabajos o proyectos literarios y o filosóficos? Literarios nada más, precisamente enfocados en la edición y en la publicación de textos, ¿no? Aunque esto también me ha dado bastantes decepciones, referentes sobre todo a que es realmente difícil llevar a cabo un proyecto editorial ajeno a lo académico. En cuanto a los valores que uno tiene que trabajar en la editorial, siempre terminas discriminando textos porque no se apegan a estos requerimientos. Como que uno le da más prioridad a los trabajos académicos y pues termina resultando bastante molesto a fin de cuentas, ¿no? ¿Qué propondrías en contra de lo académico? ¿Cuál es la solución? Pues dejar de hacerles caso. Es tan sencillo como esto, miren. La academia plantea ciertos valores a los cuales le da privilegio, ¿no? Y eso es lo que llama literatura de verdad. Lo demás es literatura con minúsculas, son géneros menores, son cosas sin importancia, ¿no? Y cuando algo dentro de ese sistema llega a cobrar relevancia, lo fagocita y termina integrándolo a su propio sistema, que en este caso, lo primero en lo que pienso es en la minificción. La minificción siempre fue considerada en el siglo XX como un género menor, como algo pues que estaba ahí, que estaba chistoso, pero que no valía tanto la pena, ¿no? Y en cambio ahora ya se le empieza a dar la relevancia de un género como el cuento, como la poesía, aunque todavía existe ese prejuicio, ¿no? Entonces, pues yo diría que no hay motivo para seguir prestándole atención a lo que a unos viejitos les gusta y fingir que nos gusta eso, ¿no? Porque también creo que es algo que sucede a menudo, que damos por sentado que si a estas personas importantes les gusta estos géneros, pues es porque valen la pena, y que si discriminan a otros, pues es porque no vale la pena, ¿no? De todas formas, todo está condenado, entonces pues realmente creo que la mejor recomendación es que hagan lo que quieran, pero que el valor del juicio de unos viejitos no difiere mucho del valor del juicio de unos jovencitos. Una pregunta que nos intriga mucho es, no cuándo comenzaste a escribir, sino cuándo comenzaste a leer. ¿Cuándo comencé a leer? Híjole, es una pregunta complicada. Mi mamá estudió filosofía. Ella también cometió ese error. Y curiosamente también la abandonó por ahí del cuarto semestre. Pero ella se quedó con el hábito de la lectura. Entonces, durante mi crecimiento, todo el tiempo estuve conviviendo con libros. Yo creo que desde los 4 o 5 años ya andaba viendo Mafaldas, por lo menos regadas en la casa, aunque solamente me llamaran la atención los dibujitos. Pero el hábito de la lectura siempre estuvo ahí, y tuve la fortuna de que mi madre me complació todo lo que yo le pedí de libros. Yo solamente tenía que decir, ese me gusta, y ese lo tenía en la noche en casa. Entonces, realmente tuve una ventaja considerable, creo, con respecto a otras personas que pues en la familia no leen, y creo que es la mejor forma de entrar a la lectura, ¿no? Una recomendación familiar siempre va a ser la forma más sencilla y más directa de que tú mismo te intereses por la lectura. ¿Y hay algún momento, algún libro en específico que tú recuerdes como ese punto en tu vida donde te enamoraste de las letras? Estoy casi completamente seguro de que fue El Hobbit de Tolkien, y tenía como 12 años más o menos. Originalmente me había interesado otro libro que era El Silmarillion, pero mi madre tuvo la afortunada
puntada de decirme que ese no era el mejor libro para comenzar y que mejor le entrara con una historia más, pues más adecuada para mí. Yo creo que ese fue un buen hito. El otro, cuando me decidí a escribir, creo que fue cuando empecé a clavarme con Lovecraft. Que es de una de esas cosas que uno termina como maldiciendo su origen, ¿no? ¿Por qué tengo que venir de este viejo racista? Pero, pues sí, más o menos a mis 15 años empecé a leer literatura de horror, que fue mi afición durante muchísimos años. Y con eso fue con lo que me enganché completamente. Ya en ese momento era imposible que me saliera de la literatura. Hoy en día, ¿hay alguna literatura que te guste por sobre las demás? ¿Algún género, algún estilo? Me he encontrado con una afición particular hacia la literatura húngara, pero es porque yo estoy seguro de que la literatura húngara está profundamente conectada con la literatura mexicana. No más que nos separan unos cuantos kilómetros, ¿no? Me he dado cuenta de que conforme más leo la literatura húngara, más puedo entender mi propia realidad. Y eso me parece fascinante porque son contextos aparentemente distintos. No más que cuando empiezas a investigar de historia te das cuenta, bueno, pues Hungría está dentro de esos países que están relegados del éxito económico europeo. Entonces México está relegado del éxito económico norteamericano. Hay una profunda reverencia por una tradición extraña, mística, que nosotros también tenemos. Hay una profunda sensación de dolor dentro de la literatura húngara, que creo que también nosotros la tenemos. Y a fin de cuentas, lo que a mí me gusta de la literatura es que pueda expresar algo del ser humano, ¿no? Como que es una pieza que ayuda a entender y a delimitar qué somos. Pues he encontrado muchas piezas de mí dentro de la literatura húngara, así como me ha pasado con la literatura mexicana. Y un estilo o una corriente, pues creo que no podría decir algo así. A mí me gustan las cosas que están fuera de los estilos y de las corrientes. Entonces, el hecho de decir, bueno, a mí me gustan los raros, es como agarrar un cajón desastre y decir, bueno, esto es lo que me gusta, ¿no? Realmente me gustan muchas cosas que son muy diferentes entre sí. Nomás tienen en común que tienen un chiquitito, aunque sea, de rebeldía. Y más o menos mi prueba para ver si me gusta o no es, ¿a un académico le gustaría? ¿No? Ok, va ganando, me gusta. Muy buen punto de partida. Y entonces, como escritor, ¿tampoco te adscribes a una corriente literaria? No, en lo absoluto. Es más o menos el mismo dilema que con las vanguardias, ¿no? Como que cuando uno se suscribe a una vanguardia, se está declarando perdedor desde el principio. Si esa vanguardia triunfa, pues fracasó. Porque el chiste de la vanguardia es salirse de la corriente, ¿no? Y si esa vanguardia se pierde, pues fracasó. Porque el chiste era cambiar algo dentro del sistema, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, yo creo que es mejor ir caminando con bandera personal, ¿no? Suscrito a otras cosas, pero a fin de cuentas, creo que tiene más valor el trabajo que uno puede hacer por su cuenta en cuanto a la literatura y no pensar en corrientes y en géneros que muchas veces terminan limitándonos a, bueno, no puedo hacer esto porque yo soy de esta corriente. Yo quiero tener la libertad de hacer lo que se me antoje. Ok, ¿y crees que en algún punto esta
esta libertad, esta anarquía literaria, creativa, pudiera llegar a consolidarse como pues lo académico, lo formal. Sí puede. Pues es lo que pasó con las vanguardias, precisamente, ¿no? Ahora mismo ya están dentro de los libros de historia como pues una parte necesaria, ¿no? Más o menos al mismo nivel que el romanticismo o que el neoclásico, lo que tú quieras. Probablemente si las suficientes personas se pusieran de acuerdo y tuvieran la suficiente inversión de capital privado para volverse gente importante, pues terminaríamos haciendo la misma mafia que traen ahorita con el arte conceptual, ¿no? O sea, el caso es que pues yo no quiero llegar a ser como Jeff Koons. Sí me interesa el dinero, no me interesa. Entonces, ¿cómo te sentirías en tu ancianidad o más allá, en el Camposanto, viendo una literatura rebelde triunfando sistémicamente? Regreso y me cago en ellos, porque lo están haciendo todo mal. No, a fin de cuentas, creo que el punto de la rebeldía, o sea, el punto al que tenemos que aspirar como rebeldes, no es a cambiar el sistema por uno que nos guste más, sino a abolir todos los sistemas, ¿no? Como a cambiarlo por algo que no acabaría siendo un sistema, sino acabaría siendo algo fuera de sistemas, donde cada quien puede hacer lo que le gusta, ¿no? Y que conecte con las personas que conectan con eso y sin mayor preocupación, más allá de la producción misma, ¿no? Que igual me molesta la palabra producción porque es palabra capitalista. ¿Y en la filosofía crees que sería conveniente hacer lo mismo? Simón, que sí. En caso de la filosofía, ya están puestas las bases, que es la posmodernidad. Y tantito, un pasito para el lado es el anarquismo. ¿No? Creo que esas son como las dos vertientes que, pues digamos que más nos convienen. Ahora, ¿nos conviene a quién? Porque a ciertas personas claramente no. Y entre otras cosas, por eso es que ha estado tan en bajo perfil. Pero fíjate que me he encontrado gratamente muchas personas que andan haciendo cosas en internet que tienen que ver con difusión de este tipo de ideas y me tiene muy contento. En parte por eso ando acá, porque creo que con toda y sus partes mercantiles, el internet sigue siendo algo muy importante para que puedan desarrollarse ideas ácratas o ideas, digamos, aquello que va a seguir después de la posmodernidad. ¿Y crees que esto sea posible? Ojalá que sí. Pero ¿en qué forma sacarlo de la pantalla y llevarlo a una vida cotidiana? ¿Sabes cuál es el inconveniente, Cobda? Que yo sinceramente pienso que lo único que hace falta son pues ganas y organización, ¿no? El espacio que estás teniendo tú acá, por ejemplo, de alguna forma es sacarlo de la cabeza y pasarlo a la pantalla. Ahora, la forma de vivir el anarquismo a mí me gusta mucho porque pues no es una serie de cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Sino pues hacer lo que uno considere que sea mejor. Más allá de una serie de pautas, es más bien como una brújula moral que uno tiene que usar para ir haciendo sus cosas. Y me parece que es muy fácil adoptar esto. Solo hace falta un poco de espíritu crítico y un poco de tiempo pensando para encontrar las propias respuestas, que ahora que lo estoy verbalizando creo que es más complicado de lo que yo pensaba. Tu libro se titula Las noches rotas. Efectivamente. ¿Cuál es el sesgo con Francisco Tario? Uy, es mi papá.
Cuando yo estaba atravesando la crisis que tuve bastante fuerte con la literatura tradicional, un gran amigo, Misael Maqueda, me regaló un librazo que está profundamente subestimado, que es de Lectorum, que se llama La Semana Escarlata, que es una colección de cuentos de este autor genial que es Francisco Tario. Y yo me encontré con un autor mexicano que no le pide nada a cualquier autor norteamericano o inglés hablando de fantasía. A un autor que encontró un formato increíble para trabajar ideas que no embonan bien con el cuento tradicional. Y pues eso me llevó a leer el volumen completo que se llama Las Noches. Un libro dedicado a una suerte de experimentación con el monólogo interior, que vale muchísimo la pena y que le recomendaría a todos que lo leyeran si pueden. Lo tiene editado El Fondo, lo tiene editado Lectorum y creo que lo tiene editado Atalanta, entonces hay para todos los bolsillos, que es de verdad un libro que no tiene ningún tipo de desperdicio. Sí, de hecho, bueno, Las Noches de Francisco Tario, para quien no lo ha leído, él da voz a objetos o personajes, ¿no? Está también el perro, ¿no? No es en sí un objeto, un animal, que pues generalmente pues no tienen voz, no tienen ni siquiera un flujo de conciencia o de pensamiento. Es un librazo, por supuesto, ¿no? Es Toy Story, para que sea una referencia más cercana. Lo que hace Francisco Tario es conjurar este momento del día, que es la noche, como ese momento donde se les concede como a Cenicienta, ¿no? Tienes toda la noche para ser tú, para pensar, para sentir. Tú rompes esa noche. Claro, es una doble fractura. El sistema de Francisco Tario se limita a lo que tú ya dijiste. Le da voz a objetos y a pues entidades que normalmente no participan de esto que es el pensamiento, ¿no? Pero bajo una serie de reglas muy bien establecidas, ¿no? Nada más habla una persona por noche, solamente se trata de la noche de un objeto y está encerrado dentro de lo que podríamos llamar un cuento tradicional, salvo una excepción, que es un cuentazo, bueno, un textazo, porque realmente no creo que sea un cuento, que se llama La Noche de Dos Genios Raros, ¿no? Que es más bien una obra de teatro. Entonces leyendo esto dije, bueno, pues la noche ya está ahí, pero hay todavía más cosas detrás de la noche, ¿no? La noche se puede romper. Y esto fue lo que me dio la idea de desarrollar este proyectito que es mi libro, y pues claramente de ahí también el título, ¿no? Y hay un intento, tras romper las noches, en repararlas. No. El objetivo es seguir rompiéndolas y seguir rompiéndolas y seguir rompiéndolas hasta donde me sea posible. La estructura del libro se divide en 3 partes, ¿no? Cada una más rota, poco a poquito. En el libro lo que intenté hacer fue ir rompiendo con estructuras y con convenciones del género y de la literatura al final, porque termina tocando más de un género. Aunque el último texto creo que está bastante roto, creo que todavía se puede romper más. Y por eso es que este es el volumen 1 apenas, porque el objetivo es continuar rompiendo todo lo que me quede de vida. Pues al final nunca terminas, ¿no? De romper algo. Precisamente tú lo dices, ¿no? Se puede fragmentar cada vez en pedazos infinitesimales y nunca hay un fin. ¿No te genera cierta frustración pensar que nunca se puede terminar de romper? Al contrario, es emocionante. Yo batallé mucho, me llevó al psicólogo esa crisis cuando terminé el libro por primera vez. Terminé el libro y dije, puta, ¿y ahora qué? ¿Esto es todo?
aquí se va a acabar, ya no puedo hacer nada después, porque vivía con el temor constante de despertar una mañana y darme cuenta de que escribí estupideces en 300 páginas y no poder ir a hacer nada para corregirlo. Pero, pues platicando con la psicóloga, la conclusión a la que llegué fue que esas posibilidades infinitas son lo que vale la pena, ¿no? Es una manifestación muy pura de lo que es la libertad. Y a mí me entusiasma muchísimo la idea de que puedo seguir y seguir rompiendo. Y pues también ir encontrando cosas cuando uno las rompe, ¿no? Como notar algo solo después de haberlo roto sin querer. Eso me entusiasma bastante. Este libro, para quienes no lo han leído, O sea, todos. tiene de todo, ¿no? Tiene humor, tiene teatro, minificción, metaficción, tiene soliloquios, fábulas, tiene cuento, tiene pues textos interlingüísticos, por llamarlos de cierta manera, ¿no? Tiene poesía. Tiene poesía, tiene, bueno, una hibridación genérica, tiene plagios. Totalmente. Tiene fórmulas matemáticas, partituras musicales, jeroglíficos, códigos QR y, bueno, hasta una galería, ¿no? Hay arte pictórico que, por cierto, no incluye solo obras tuyas en esta galería. También hay de Elsa Magaña, de Arely Migoni. Platícanos un poco sobre estas colaboraciones. Yo les estoy infinitamente agradecido a ellas dos. Llegó un momento en el que me di cuenta de que escribir no iba a ser suficiente para acabar de romper con las cosas que quería romper. Entonces me puse a pintar. Y luego me encontré con otra convención, que es que, bueno, pues lo que está en el libro es mío, ¿no? Todas las pinturas son mías. Bueno, pues no tiene por qué ser mío nada más. Entonces lo que hice fue darle el manuscrito, el PDF, a ellas dos. Les pedí que los leyeran y ellas escogieron su noche favorita y la ilustraron, que es algo que a mí me tiene infinitamente feliz porque hicieron cosas que me encantan con su trabajo. Y también es una forma de borrar un poco esa figura molesta del autor, ¿no? Que pues es como un jerarca absoluto sobre lo que sucede al interior de su texto, y que me estaba resultando molesto, ¿no? Porque ellas terminaron haciendo modificaciones con las pinturas que hicieron, y eso me emociona mucho. El apartado de la galería en general me tiene muy contento. La literatura, o mejor dicho, el arte, el contenido de tu libro, no se limita a las palabras, a las letras, a la estructura lingüística, por llamarle de algún modo, sino que hay ciertos detalles que, bueno, pues si alguien llega a tener la oportunidad de leer este libro, hay algunos detalles. Por ejemplo, hay ¿cómo llamarlo? Un dije, una marca. Ah, claro, la luna. Exacto, que va eclipsando, ¿no? Empieza llena, pues hace todo el ciclo y termina llena otra vez. Fíjate que esa fue de las peores decisiones que pude haber tomado al momento de diseñar el libro, porque yo hice todo el proceso, yo también lo maqueté. Tengo algo de obsesivo con esto de mi trabajo, ¿no? Entonces lo que hice fue, si tú revisas la edición que tienes, las lunas que están ubicadas en alguna parte de la página siguen todo el ciclo lunar. Son 4 días de cierta luna, 4 días de cierta luna, 4 días de cierta luna, 5 días de llena, 5 días de nueva. Y entonces lo puse para que embonara perfectamente con los ciclos lunares del año 2020, que es el año en el que fue escrito. Y a la par, la ubicación del numeral de la página y del título del libro van cambiando según avanza, ¿no?
En la tercera parte, que ya la noche está completamente rota, no se repite ningún patrón entre los caracteres y la ubicación de esos caracteres que componen el título. Todo está completamente hecho aleatorio, y pues eso fue un dolor de cabeza porque tuve que diseñar cada página, ¿no? A mí me generó una ansiedad por tener que leerlo en un lapso de tiempo para esta entrevista. Claro. Yo cuando lo noté, cuando me di cuenta que fue ya muy tarde, ya muy avanzado el libro, me dieron ganas de leer cada noche, cada texto tuyo, que todos los textos son una noche, por cierto, todos se titulan tal cual, pues una noche por noche. Claro. Creo que ese sentido le da también pues algo más vívido, más fuera de las letras, fuera del libro, y te lo trae a la vida, ¿no? Claro, es que a fin de cuentas cada noche es una especie de esfuerzo ontológico para encontrar el ser del otro, ¿no? O sea, esta noche yo voy a ser un separador, esta noche yo voy a ser una madre, esta noche yo voy a ser un rey antiguo húngaro, ¿no? Entonces, sí, estaba pensado para que se pudiera seguir de muchas formas. Una es la que tú dices, de leer una noche por noche. Otra opción es de leer cada página de acuerdo a la fase lunar. Otra opción es leerlo por bloques de noches. En realidad, pues yo traté de dejar la mayor cantidad de cosas posibles para que el lector se divierta, ¿no? Aunque ese lector pues en realidad no existe, porque el libro no está disponible, ni lo estará para la lectura del público. Sé que quienes nos escuchan se estarán preguntando ¿qué carajos? Y vamos a dejarlos así por el momento. Las noches, desde Tario, por supuesto, tienen esta cualidad, precisamente como mencionas, de generar cierta empatía, como si uno fuera el personaje, ¿no? Entonces, en esta primera persona, ¿no? El texto, ¿no? La noche del refrigerador, escrito en primera persona, y automáticamente uno, cuando comienzas a leerlo, pues tú eres la voz, ¿no? La voz lectora es la voz del refrigerador. Entonces, es tu noche, ¿no? Te conviertes en él. Hay un texto donde, pues me atreveré a decir que sí lo logras. No es que en los demás no, pero acá lo logras maravillosamente, que es el texto de la hija. Y parece que, pues no es de la hija, ¿no? Cuando uno lo lee, dices, claro. Ah, caray, pues es del padre, ¿no? Hasta que te das cuenta, pues que claro, que tú eres la hija. El lector es la hija, por eso no habla la hija, porque tú eres... Claro, tú estás escuchando. Que por cierto, no sé si te diste cuenta, pero también hay relaciones entre noches. Hay una minificción en la primera parte que es la noche de la madre. La madre es la misma madre que la de la noche de la hija. Las noches del amor se relacionan con las noches de Madame Lorelai. Es el mismo, ¿no? Entonces, en realidad, todo el libro está girando sobre el mismo círculo de cosas, ¿no? Y también un poco la idea era precisamente de un texto que parece como divertido, que es la noche de la madre, muy formulístico también, volcarlo en algo completamente personal, completamente, pues doloroso, ¿no? Que ese texto lo escribí pensando en mi perrita dormida atrás de mí cuando le diagnosticaron cáncer. Te digo que a fin de cuentas es encontrar en las noches algo que también esté dentro de mí o dentro de todos. Pues es interesante el ejercicio de descubrimiento, es como, pues no sé, un juego de descifrar, ¿no? Sí, claro. Cuando lo está uno leyendo es difícil encontrar a veces los ritmos, los tonos, el seguimiento de los personajes, pero es muy interesante, divertido y recomendable. Además, bueno, pues otra vez citándote, pues es un libro que de tan malo resulta buenísimo. Estoy bastante orgulloso de esa afirmación, en realidad. Difícilmente uno como lector, y pobre de aquel que sea tu editor, porque difícilmente sabe uno cuando hay un error.
Ah, claro. Porque, pues es que tu libro está construido de errores, ¿no? Ujú. De rupturas, precisamente, de noches rotas. Entonces no sabe uno si solo es una cuarteadura más dentro de la noche o si es una errata. ¿Cómo hacer esta distinción? ¿Cómo lo forjaste desde la creatividad, desde el cero, hasta llegar a esto? Bueno, yo lo hice tratando de desafiarme constantemente, ¿no? Originalmente el libro se terminaba en la noche del encendedor y lo que hice fue decir, bueno, ya terminé de romper con todas las estructuras que se me pueden ocurrir. ¿Puedo romper algo más? Y eso fue lo que me enviaba a escribir un nuevo texto. Es la idea de que esa grieta continúa conforme avanzas en el libro, ¿no? Y que al final se te termina desmoronando todo lo que ya tienes en las manos. Yo creo que la diferencia entre ratas y este ejercicio, pues, es la idea de hacerlo a conciencia, ¿no? Ahora, para identificar si es a conciencia o es un accidente, de hecho se vuelve algo bastante difícil. Pero, pues traté de que se mantuvieran las reglas claras en la medida de lo posible, ¿no? Poco a poco se va perdiendo una sola voz narrativa, poco a poco se va perdiendo la narratividad dentro de la narración, se van perdiendo las cajas de texto, se van perdiendo los renglones, se van perdiendo el espaciado, se va perdiendo... Traté de romperlo todo, ¿no? Y entonces creo que alguien podría ponerse a pensar, bueno, esto es relativamente coherente con la secuencia o solamente es un, un accidente feliz que también Bob Ross era un gran sabio. O sea, uno también puede escribir a partir de esos. No garantiza el éxito, pero eh, es bastante divertido encontrarse con estos aciertos eh, discretos, ¿no? Sí, además, bueno, leyendo tu libro nos queda claro que, pues que eres un perfectista. Porque, pensémoslo así, si nos dan a comer boronas de bolillo, si estamos sentados a la mesa Ajá. y nos espolvorean boronas sobre el mantel, pues es como una carajada, ¿no? Es como un insulto. Uh-huh. Entonces, lo que tú haces al ir rompiendo las noches poco a poco a través de estas 3 secciones que conforman el libro, es que nos pones primero el bolillo entero, Uh-huh. entonces lo saborea uno y al final, por supuesto, lo que queda son las mismas boronas, pero después de saborear el bolillo hasta las recoge uno, hasta se lame uno el dedo para juntarlas en la yema y saborearse las boronas. Cosa que si no estuviera primero el bolillo entero, pues Claro. nos parecería un insulto, ¿no? Claro, la verdad es que a la fecha la primera parte del libro me parece algo profundamente detestable. Creo que ahí están muchos de los peores accidentes literarios que he tenido en el último tiempo, pero era algo necesario que lo practicáramos fuera de cámara, ¿no? Si yo no ponía esos cuentos no se iba a entender todo el proceso del libro, ¿no? Que a fin de cuentas es lo más importante, es un libro de proceso. Y es como conforme se modifican las ideas también se modifica la estructura, ¿no? Entonces, claro, ahora ves, en lugar de un diálogo, pues ves columnas fragmentadas, ¿no? Porque se va rompiendo poco a poco. Y lo que dices del bolillo me parece muy bonito porque precisamente estaba pensando un poco como en no precisamente en bolillo, pero en estas galletas, como en polvorones, debe ser algo ideático, pero lo que más rico me sabe son las moronitas del final, ¿no? Y que me digas esto del libro, pues me pone bastante contento porque definitivamente la tercera parte es lo que más me gusta del libro y lo que creo que vale la pena. Para reproducciones, pues bueno, uno puede agarrarse un libro al azar con el título de minificción en la parte de adelante y ya la tiene. Pero pues a mí me parece algo bastante triste que las repeticiones sean lo que llena los anaqueles en las librerías, ¿no?
decía Salvador Novo, que sus bucólicas poesías son reflejos de reflejos de reflejos. Pues más o menos así andamos con toda la literatura, ¿no? Ya hay que moverle tantito. Y pues ese es el impulso del libro en general y creo que de toda mi obra. Como tu amigo, ¿no? Uh-huh. Como tu amigo, pues tengo que sumar el comentario a la lista. Uh-huh. Estás enfermo. Muy bonita referencia a mi primera noche. Sí. Hay una pregunta que no podemos dejar pasar. Uh-huh. ¿Qué carajos traes con los cangrejos? Yo tengo una profunda identificación con los crustáceos. O sea, los cangrejos no solamente es que me gusten, es que de alguna forma como me asumo como entidad crustácea. Y tiene que ver mucho con ese chiste que me parece pésimo de que alguien se queda pensando en la inmortalidad del cangrejo. Bajo esa lógica, la mitad de la población humana es inmortal. Y no es el caso, ¿no? No sé exactamente cuál fue la secuencia. Tiene que ver con 2 textos que aparecen en el libro. Pero me gusta la crustáceidad. O sea, mucho tiempo y por algunas cosas firmo como el rey cangrejo. Porque yo creo que soy un cangrejo. Un cangrejo pirata. A ver, sigue. ¿Quieres ver hacia dónde llega? Bueno, es que los cangrejos me gustan mucho. Son como... Son la forma de vida perfecta. Uh-huh. Ahora sería más valioso ver a Cobda que a mí, pero bueno. Lo que pasa es que, o sea, tú puedes ver mucho de las necesidades de una entidad biológica de acuerdo a cuáles han sido su evolución, ¿no? Los cangrejos no han cambiado mucho porque son perfectos. Ellos no necesitan más. Son un tanque con patitas y pinzas que inventaron la palabra violencia. Esos son los cangrejos. Es que, güey, imagínatelo así. En tus textos vemos que sí se cuela bastante pues tu formación filosófica. Lamentablemente sí. Sí, hay ciertas digresiones, elucubraciones, ¿no? Pues sobre el tiempo, sobre el infinito, sobre el suicidio, el vacío, la misma humanidad, la inmortalidad. Vamos a pasar algunas preguntas que van en esta línea. Sí. De las cuales la primera es: ¿cuáles son los pensamientos dolorosamente sinceros? ¿Nunca te ha pasado que sientes culpa por una idea? Me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? He pensado como, claro, es que estaríamos mejor si hubiera alguien, que es la idea del buen tirano de Platón, ¿no? Si hubiera alguien que nos agarrara chingazos a todos para ponernos en orden y habría paz, ¿no? Segundo. Pero me siento culpable. Porque pensar eso es como darle pie a, sí, acumula todo el poder que quieras. Y en realidad es una idea que... Es una idea muy ingenua, ¿no? Porque ese buen tirano, pues realmente no creo que exista, ¿no? La condición de verdad no es condición de que sea aceptable o que sea placentero para nosotros, ¿no? Sino que... Pues hay no quiero decir realidad porque es una palabra bien compleja, pero hay cosas bastante incómodas allá afuera que nosotros podemos sincerarnos en lo que quieran, pero ese acto de sincerarse va a doler y duele mucho. ¿Solo el dolor es con uno mismo? ¿O también porque pues al tener estas ideas y sobre todo al expresarlas,
podría venir pues un ataque de fuera, ¿no? Que provoque ese dolor. Totalmente. Pero yo creo que duele más el dolor de uno mismo, ¿no? O sea, creo que la culpa es mucho más incómoda que cualquier agresión desde fuera, ¿no? Porque de la agresión de fuera puedes escapar de muchas formas, pero del ataque hacia uno mismo uno nunca escapa, ¿no? Termina siendo como una de estas mejores formas de tortura, ¿no? Igual que, o sea, pienso el panóptico es una forma de control indirecta. O sea, no tengo que tocarte, no tienes que ver, no tengo que verte para infligir dolor porque tú eres el que se está comiendo a sí mismo, ¿no? O sea, en ese sentido creo que sí es mucho peor la culpa o el remordimiento. Ya metidos en eso, ¿qué preferirías? ¿Que te encarcelaran por decir algo? ¿Que te castigaran? ¿Te condenaran culpable sabiéndote tú inocente? ¿O que te dejaran libre por inocente sabiéndote tú culpable? Yo preferiría que me encarcelaran siendo inocente, porque número 1, puedo escapar de la prisión. Y número 2, te digo que eso de la culpa está bien pesado. Hay una noción que me gusta mucho del anarquismo, que es la idea de responsabilidad. O sea, el hecho de que seas libre implica que eres responsable de todo lo que haces y eso da un chingo de miedo, ¿no? Entonces, yo creo que me terminaría comiendo a mí mismo afuera mucho peor de lo que podría pasar en la cárcel. ¿Traer muerte a la tierra es un deseo infantil? Sí, claro que sí. ¿En qué forma? ¿No has pensado que la moral es lo que detiene a los niños de masacrar a todas las especies de insectos que existen en el planeta? Es que el rey, o sea, en este caso particular del rey cangrejo es eso. O sea, el rey ve a los humanos como bichos. No es como, claro, porque me gusta estar molestando a la hormiguita en este círculo. Voy a molestar a la humanidad, pues es más o menos el mismo paralelo. ¿Ser uno mismo es una condena? Sí. Sí, porque igual es una condena a la libertad. Cuando algo más te determina, dices, bueno, pues ya qué voy a hacer. No puedo cambiar nada. A lo mejor puedo medio maquillar mis cosas, pero pues yo nací así. Ya no puedo, escapar de ello. Pero estar condenado a la autodeterminación, o sea, el hecho de que uno decida qué es, por qué, cómo lleva a cabo ese ser, te digo, implica responsabilidad y eso es un problema muy grande, ¿no? O sea, creo que esa idea salió cuando estaba leyendo a Sartre, que es la prisión de la libertad, ¿no? Algo de lo que no puedes escapar es de que eres libre. Y en este caso, pues toda la presión que hay en ti, ¿no? Si eres un ojete, pues es porque tú quisiste, ¿no? Además del suicidio, ¿hay alguna otra salida para este vacío cotidiano? La piratería. Digo la piratería y esto es en broma y no. O sea, yo estaba en un conflicto muy grande pensando, puta, pues ahora qué, ¿no? No me puedo suicidar porque tengo deudas. Pero necesito encontrar una forma para poder seguir viviendo, ¿no? Y esa forma la encontré en la piratería. Es la idea de voy a robar todos los tesoros del mundo y no voy a pagar a cambio nada por ello, ¿no? No es creo que lo decía Camus. El suicidio es como ir a un restaurante, comer todo lo que quieras y después salirte sin pagar.
Pues la piratería es más o menos hacer lo mismo, pero estando vivo todavía. Es más o menos la misma idea y además, o sea, cuando yo trato de pensar en un significante para la idea de libertad, definitivamente es la de... tiene que estar relacionada al mar. Piensa en esto. Ahora mismo, si tú decidieras tomar un espacio de tierra para hacer tus cosas, no podrías. Porque ese pedazo de tierra ya está delimitado por gobiernos, está delimitado por todo un sistema legal y tal. Y por más que ese cachito de tierra sea tuyo, es limitada las cosas que puedes hacer con él. En el mar no. El límite geográfico del gobierno es la tierra, el mar todavía es libre. Y aquel que está en el mar, pues es un pirata. Explícanos un poco esto. Uh-huh. La destrucción completa no existe Sí. y todo está condenado a ser incompleto. Esa afirmación va por dos. O sea, una parte de lo que estaba pensando era de la parte ontológica, ¿no? Como este dilema de, claro, pues es que la nada no puede existir. Si existe, deja de ser nada, ¿no? Entonces esta paradoja de en realidad estoy pensando en algo que no existe, que no puede existir, que bajo ningún concepto entra dentro de esto, ¿no? O sea, es como la tortura del suéter, ¿no? Y la otra es es un poco como esta idea que trabajaba Cioran de a mí no me gustaría morir de una manera extravagante, llamativa, tal. A mí me gustaría morir en silencio, sin que nadie se dé cuenta, como si yo nunca hubiera estado aquí. Pero lo cierto es que eso es medio imposible, ¿no? Porque has conocido personas y mientras estés en el recuerdo de esas personas no acabas de desaparecer. Cuando acabe el recuerdo de esas personas es como que se vuelve una cadena de memoria, ¿no? Que a lo mejor se diluye pero sigue estando ahí. No importa qué hagas, no puedes dejar de existir, ¿no? Borrarte de la faz de la tierra implicaría borrar una muy buena parte de todas las relaciones que estuviste construyendo, ¿no? Y un poco el texto trata de eso, de lazos. Entonces, ese tipo de cosas permanecen por más que él quiera, ¿no? Y lo que dice el suéter es, tengo que encontrar algo que diluya la existencia ya que nada pueda borrarla. Tengo que encontrar algo que lo difumine, que lo deje claro, que lo vuelva todo un uno, ¿no? Para que ya no pueda existir. O sea, sería lo más cercano a dejar de existir. Y me gusta esta idea que mencionas como de la destrucción total. No es en sí desaparecerlo, solo es desaparecer la frontera con los demás conceptos, ¿no? Borrar los límites. ¡Qué chulada! Que es lo que Hegel decía que era la diferencia, ¿no? O sea, es como darte cuenta de que la diferencia realmente no existe, solamente es un estado de potencia posterior, pero que es la misma cosa. La nada solo es una idea y las ideas nunca son suficientes. Ahí es el tema del ideal, ¿no? O sea, por más que yo pueda tener un postulado, el que tú quieras, político, filosófico, lo que sea, es una idea. No es completamente compatible con la realidad. No, de hecho, pues ahorita la tendencia es a decir que cada persona experimenta una realidad diferente, ¿no? Entonces las ideas son algo bien abstracto que tienes tú, que crees que es lo mismo que tiene el otro, pero en realidad no hay ninguna certeza de que sea así. O sea, tener una idea no alcanza, porque ni siquiera puedes tener certeza de que la transmitiste bien, ¿no? Entonces, aunque él, creo que en ese caso está huyendo de la nada, no es suficiente. O sea, porque nada más es una idea, no alcanza a describir todo el terror que está sintiendo en ese momento, ¿no?
De tener que enfrentarse como, pues es que no tengo forma de abarcar esto. Ni de entenderlo, nomás sé que anda por ahí. Debe ser horrible sentir. El paroxismo de la vida no son las cimas de la felicidad o del sufrimiento, sino los abismos de la calma. Ay, guácala, qué pinche dramático. Claro, es que uno está acostumbrado a pensar, ¿no? Como que el mejor, como que el estado más grande que se puede conseguir, pues es o un orgasmo o una depresión absoluta, ¿no? Pero en realidad lo que de verdad te hace sentir lo que es estar vivo es estar aburrido. Denle el premio Nobel a este cabrón. Es que es como decir, pues es que no hay... Heidegger ponía una pregunta que me gusta mucho, que era, cuando estás aburrido, ¿de qué estás aburrido? De nada. Estás aburrido de todo. Estás más cercano a la nada que al todo. Que al ser, pues. ¿No? O sea, el aburrimiento es una cosa bien extraña. Porque es como una... ¿Cómo decirlo? Como una anomalía dentro de la existencia, ¿no? Más ahora que estamos tan acostumbrados a estímulos, pues estar aburrido es como, ay, cabrón, ¿qué estoy sintiendo? Y pues me imagino que ese es pues así, el estornudo letal de estar vivo, ¿no? Sentirse aburrido. Que es terrible. Qué terrible es vivir de las migajas de un sueño. Pues en esas andamos, campeón. Yo soñaba con muchas cosas y ahorita pues estoy recogiendo ahí con el dedo las migajitas que se puedan porque la neta no está saliendo. Pero pues fíjate que ahora discrepo con ese personaje. A mí me está gustando bastante las migajitas. Y bueno, pues solo nos queda una pregunta. ¿Qué será este libro? Y hay que decirla muchas veces. Va ganando más la ocurrencia que otra cosa. Vamos a hacer un ejercicio final. Uh-huh. Es un ejercicio de relación libre. Yo te digo una palabra, tú me respondes con la primera palabra que se te venga a la mente. Ok. Noche. Tario. Aburrimiento. Vida. Recuerdo. Ayer. Vacío. Todo. Tiempo. Largo. Humanidad. Pendejos. Cangrejo. Rey. Fidelidad. Perro. Vida. Muerte. Literatura. Mierda. Inocencia. Divertido. Culpa. Ah, mira, me mataste. Es que no me vino una palabra. Mira, qué interesante. No tengo culpa de nada. Con las tenazas al sol. Anarquismo. Felicidad. Orgasmo. Anarquismo. Y bueno, la última, piratería. Libertad. Bueno, Abraham, pues llegamos al final. Te pedimos, como le pedimos a todos nuestros invitados, Uh-huh. un mensaje, un consejo, palabras de sabiduría para todas esas personas que comienzan a incursionar en la escritura. Palabras de sabiduría. A ver. No sé si son sabias, pero voy a decirles lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba empezando, ¿no? Apegarse a las formas está bien, te va a ayudar, pero no lo es todo. Hay que rascarle. Y es muy triste que uno se meta en las jaulas que ya hicieron otros. No sabemos si podemos escapar de las jaulas, pero por lo menos que sea la tuya. Contacto, redes, donde te podemos leer, si queremos leer a Abraham Valenzuela. Bueno, si alguien quiere. El libro no va a ser publicado, pero lo que podemos hacer es... Véanme en Instagram. Me pueden escribir, yo les mando el documento, el PDF,
pues es el mejor trato que puedo ofrecerles. En Instagram me encuentran como @el.rey.cangrejo, como Abraham Valenzuela en Facebook también, The Crap Lord, entre paréntesis. Ok, y bueno, pues también vamos a fungir como intermediarios. Si alguno de los que nos están escuchando tiene interés por este libro, pues también a través de nuestras plataformas, mándenos un mensajito y los ponemos en contacto directo con el Rey Cangrejo. Claro que sí, nomás algo que tengo que advertir es que nadie va a leer el mismo libro, porque constantemente le estoy moviendo cosas. Entonces, pues les entregaré la versión más actualizada, es todo lo que puedo ofrecer. Y un yogurt. ¿Qué hay para el futuro? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, las noches también es como una declaración de intenciones. Es la declaración de que yo ya terminé con la literatura tradicional. Me estoy dedicando a escribir otras cosas, pero están igual de malitas que la tercera parte. Supongo que eventualmente también, pues no sé, podrán preguntarme por ellas porque tampoco pienso publicarlas, pero yo estoy feliz con el hecho de seguir escribiendo. Tengo otras 2 novelitas y otro libro, también raro, pero ahora completamente raro, y pues en eso es en lo que estoy trabajando. Pues muchas gracias por escucharnos, a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos por todas nuestras plataformas, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram, YouTube. Y por nuestro correo letraficantes316@gmail.com. Ahí estamos para servirles. ¿Alguna despedida, amenaza, saludos? Vámonos. Oíd esta bizarra fábula de la que pocos hombres aún tienen memoria, pues en verdad fueron pocos quienes llegaron a conocer de la pavorosa vida del atroz rey cangrejo. De su estirpe maldita nada resistió el tiempo. Dicen que nació de un río cuyo cauce lo arrastró desde las altas montañas y que creció en soledad devorando cuanta vida tenía a su alcance. Peces, flores, hombres u hormigas, todos eran iguales a sus ojos. Sus primeros pasos fueron movidos por el deseo infantil de traer muerte a la tierra. Así fue como tuvo inicio la leyenda del rey cangrejo. Dicen que a los 10 años medía ya 6 pies de altura, que su fuerza era inagotable como un desastre natural y que las bestias salvajes huían al sentir su presencia. Así fue como creció la leyenda del rey cangrejo. Hasta su juventud fue una calamidad sin nombre, pero llegadas las grandes guerras, su monstruosa fuerza le concedió sin igual nombradía. Invencible, héroe y demonio eran algunos de los motes que le acompañaban. Así fue como tomó forma la leyenda del rey cangrejo. Dicen que decapitaba a sus enemigos usando solo sus manos desnudas, que sus antebrazos, gruesos como un tonel, le servían a la vez de martillo y escudo. Al chocar contra su piel, las flechas se rompían, las lanzas se astillaban, y el metal se volvía tierno y suave como el pan. Así fue como se fortaleció la leyenda del rey cangrejo. Dicen que cuando las hojas más pesadas conseguían hacerle daño, su piel de hierro se regeneraba antes de caer el alba, que al regresar de las batallas estaba envuelto por gruesas costras de sangre seca, lodo y llanto. Así consiguió su nombre. No importa si son 10,000 contra 1, el rey cangrejo ganará. Eso es lo que decía la gente. Un puñado de hombres le seguían, pues a cambio de su protección, el gigante solo pedía pescado fresco, vino y sangre de jabalí. Junto a sus huestes, el rey cangrejo se instaló en las ruinas de un castillo que él mismo había destruido, sin murallas ni banderas, pues solo bastaba su nombre para garantizar la seguridad de sus fieles. Pronto, los pueblos cercanos se disolvieron al escuchar la pavorosa noticia de que el demonio y sus feligreses moraban en las tierras septentrionales, y el propio acto de mencionar aquella tierra maldita era un pecado que merecía la muerte.
Así transcurrieron años que se hicieron largos como eones, pues el rey no envejecía en cuerpo como sí en espíritu. 100 años después de su nacimiento, el rey apenas se acercaba al pico de su madurez y mantuvo el mismo semblante durante otros 2 siglos. Algunos viajeros decían que el demonio se había convertido en un ídolo de roca, que los habitantes de aquel castillo ruinoso estaban condenados a alimentarle durante una eternidad por el pecado que cometieron sus antepasados. Así fue como se extinguió la leyenda del rey cangrejo. Pese a que su fuerza se mantenía intacta, su corazón ya no atronaba con la furia de los días dorados. Mientras la certeza de ser invencible caía sobre él como una sentencia perenne, su ánimo de lucha también se extinguía. Podría conquistar toda la tierra si así lo quisiese, pero él jamás anheló gloria ni riqueza, y una vez saciada la sed de sangre, al rey solo le quedó una pregunta: ¿por qué? Ninguno de sus súbditos llegó a escuchar palabra alguna de su boca, pero en las noches el rey se batía en una guerra inagotable, buscando la respuesta, el oponente, su propia alma, y así vivió el rey cangrejo, ajeno al hambre, a la enfermedad y al tiempo que azotaba a sus súbditos, y a la humanidad entera. Así fue como cayó la leyenda del rey cangrejo. Después de tanto andar a ciegas entre pilas de cadáveres que no le llevaban a ninguna parte, una idea diferente comenzó a surgir, algo que antaño había escuchado con la indiferencia del pastor que ignora los lamentos de sus ovejas. Antes de haberlos decapitado, escuchó a muchos hombres encomendarse a un tal Dios. ¿Podrá existir en este mundo algo que esté incluso por encima de mí? Al principio le pareció absurdo, pues si una fuerza mayor existiera, definitivamente habría ido en auxilio de sus fieles. Si su fuerza fuera tan grande, no perdonaría la maldad. Si ese tal Dios estuviera en todas partes, no habría necesidad de llamarlo. Pero al sentir su única esperanza desvanecerse entre aquella constelación de certezas, el rey sintió un terror desconocido que le hizo correr, dando tumbos entre la negrura, preguntando: ¿dónde estás? Y en el cenit de la noche oscura, empujado por el miedo hasta el chapitel de la torre más alta, el rey alzó los brazos contra el cielo y se vio envuelto por una luz amorosa que lo estrechó con un rugido y misericordia. Así es como termina la leyenda del rey cangrejo. Dicen que su cuerpo se desvaneció como un soplo de ceniza, pero la realidad es que durante una semana sus súbditos no tuvieron hambre y en el castillo hubo una terrible escasez de mantequilla.